11:07 de la mañana, seguimos en la 104.9, se va acercando el mediodía y se nos sigue agrandando la mesa. Así es, tenemos invitados en el día de hoy, nuevamente, y algo para hablar muy importante. Sí, también hemos estado mencionando un informe con respecto a eso, Sí. pero bueno, qué mejor que escucharlo en primera persona. Le vamos a dar la bienvenida a Ariel Faciano, presidente del Centro de Empleados de Comercio de Nogoyá, y bueno, vamos a tratar distintos temas con él. Bienvenido, gracias por este tiempo. Buenos días chicos. Buenos días a la audiencia también. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la suba Sí, el aumento de los salarios. de los salarios. Exactamente. Bueno, siempre ando con un papelito Sí, en la mano, obvio. con el celular, con las escalas. El problema de estos últimos tiempos un poco es la inflación en nuestro país y bueno, los gremios somos un poco parte de estas negociaciones que se van haciendo como para ir acompañando la economía. En este caso, los empleados de comercio, yo soy el secretario general de los empleados de comercio del departamento de Nogoyá. Eso incluye las localidades de Lucas González, Arangures, Hernández. Nosotros tenemos negociaciones colectivas nacionales. No negociamos nosotros en forma particular en cada localidad, en cada departamento, sino que es a través de una federación. Sí, lo hacen generalizado. Exacto. La Federación de Empleados de Comercio a nivel nacional negocia las paritarias. Nosotros tenemos paritaria desde abril de cada año hasta marzo del año siguiente. Este año se hicieron trimestrales la mayoría de las paritarias. Ustedes están dando la información, seguramente de otros gremios, otros sindicatos, funcionan como para seguir más Entre de partes, cerca. sí. Exacto. El primer tramo de este año fue abril, mayo y junio. Entonces ahora en julio ya se renovó esa paritaria y toma la base del mes de junio como unos porcentajes que se van aplicando sobre esa escala. En este caso se hizo un 4,5 para recuperar un poco la pérdida de los porcentajes que se hizo en el trimestre anterior. Y bueno, en julio, agosto y septiembre un 7,5 mensual sobre esta base que ya está como actualizada. La idea es acompañar, como yo les digo, un poco el proceso inflacionario. Desde el punto de vista del empleado es muy complicado porque siempre la vamos corriendo de atrás la inflación. Claro. Sí. Esa es la realidad. A pesar del aumento, digamos, por ahí sigue siendo... ¿No es suficiente? Alcanza comparándolo en números. Lo que pasa es que cuando hablamos de inflación, la inflación es un problema muy, muy complicado para el empleado, sobre todo, para todo el mundo, pero para el empleado mucho más, porque cuando vos te hablan del índice inflacionario, es un promedio. Entonces a veces te afecta mucho más, te afecta más a la parte de alimentación, no es lo mismo que te afecte que subió la rueda de la bicicleta. Claro. Hay cosas que son diferentes. Entonces, yo te puedo decir que en estos 6 meses de paritaria tenemos un 47, 48% de aumento. Y cuando vos te dicen que la inflación es del 100 anual, por lo menos vos decís, bueno, sí, estoy más o menos bien, pero depende de qué rubro. Claro. Ahí está la cuestión. Por ejemplo, ahí me dice, por ejemplo, ¿qué rubro? Dame ejemplos. Bueno, lo que más sube últimamente es el alimento, bebida, vestimenta y calzado. Sí. Es Lo que, esencial. Es lo que usamos el 80% de los empleados asalariados. Entonces es un problema. Si vos en el promedio, vos siempre vas perdiendo algo. Bueno, un poco las paritarias lo que buscan es ir acomodando esos números. La canasta básica hoy de una familia tipo está en 233.000 pesos. Eso es un sueldo promedio de un empleado de comercio, de los que conocemos nosotros. Un vendedor con 10 años de antigüedad te cobra eso. No, un inicial apenas pasaría los 200.000 pesos. Entonces no estamos tan, digamos, estamos ahí. No hay mucho margen. Bueno, el trabajo un poco de los sindicatos y de las empresas y del gobierno es intermediar en todas estas relaciones. Porque ustedes tienen que tener empatía, vamos a decir, ¿no? Exacto. Empatía con el empleador y también una charla con el gobierno. Son dos niveles más
para llegar al empleado. Lo que vos decís es muy cierto y bueno, es un poco buscar ese equilibrio, porque no es lo mismo la realidad local de un comercio de Nogoyá, de una ciudad chica, con una multinacional. Entonces, cuando vas a una paritaria nacional, no es lo mismo la negociación. Este sueldo a uno le va a parecer una barbaridad y a otro le va a parecer que es poco. Entonces, tenés ahí una situación que hay que ir mediando. Es la situación que hablábamos ayer, por ejemplo, de los alquileres, que tanta discusión. Claro, hablan de alquileres en Buenos Aires y claro, en Capital Federal, capaz que pagar 70.000 pesos no es nada. Y para acá, capaz que alquilar 2 casas. Lo mismo pasa con esto del tema de los sueldos. O imagínate que... termina siendo un problema, digamos, esta generalización. No sé si es un problema, pero también sería muy complicado distribuir esa negociación, porque entras en un problema que, o sea, las paritarias lo que en realidad forman son bases de sueldo. No hay un techo, como quien dice, pero ¿cómo haces para arreglar a quién le va bien y a quién le va mal en cierto rubro o en otro? Entonces vos haces un parámetro general con la escala y después se va viendo. Una empresa privada que quiere tener a los empleados con un poquito mejor sueldo, tiene todo el derecho de abonar un concepto especial donde vos abonas un mejor sueldo. Claro. No está prohibido, digamos, eso. Acá, por ejemplo, hay muchas empresas, ¿no? Que me estabas hablando, pero tenemos muchos de esos comercios chicos. Y cuando te encontrás esto en papel, el acuerdo, el empleador dice, ¿cómo hago para llegar a esto? Para que no se me ofenda mi empleador, mi empleado, y para quedar bien también con decir, bueno, estoy cumpliendo con el gremio. Exactamente, eso es un poco lo complicado de estas negociaciones y ahí es donde estamos nosotros los sindicatos y bueno, tenemos que, uno no tiene una postura dura del todo en cuanto a esa perspectiva que vos estás planteando, porque se entiende, pero también se tiene que entender que la inflación es digamos, el reflejo directo de lo que vale la factura, el pan y el azúcar y la yerba. Entonces tampoco, ¿qué herramienta tiene un empleado para subsistir? La fuerza de trabajo, nada más, no hay otra. Vos sos comerciante, sos industrial, sos productor, tenés otras herramientas, otras variables. La herramienta de trabajo que ustedes dos es lo que hacen acá de mañana en tal hora de trabajo. Y si no tienen una remuneración que les alcance para subsistir las otras horas de trabajo, no tienen otra fuerza de trabajo. No pueden hacer otra cosa. Claro. Yo puedo reinventar otra cosa si tengo otra actividad, pero el trabajador trabaja, cumple y cobra. Ahí esa es la variable justa. Entonces uno cuando se pone en una situación viene un empleador y tenés vos no, pero tengo que aumentar todo esto. Y yo no tengo otra forma de ganar plata, sino es laburando y cobrando. Entonces por ahí pasa un poco. Te voy a preguntar, Ariel, porque viste, nos embarullamos, yo no soy de entender mucho de estos temas. Por ejemplo, hoy, un empleado, vamos a poner, de una panadería, más o menos, ¿cuánto está ganando? Bueno, ahí nosotros tenemos categorías de todas las actividades. Por ahí yo te cuento, perdón, te lo hago. ¿cuánto tendría que ganar? Claro, yo te lo trato de hacer un poco más didáctico, porque cuando habla un sindicalista, cuando vos entrevistas a un médico, cuando vos entrevistas a un abogado, te va a hablar en un lenguaje que hablamos. Entonces yo escucho algo en la radio que leen ustedes y no es así. Porque te lo escribe otro que no está en el tema. A veces pasa. Entonces yo se lo describo bastante fácil. Un empleado comercio la mayoría de los comercios que ustedes ven son del gremio nuestro. Le digo la mayoría ¿por qué? Porque si hay un lugar donde se fabrica algo, ya no es un comercio, es una fabricación de algo. Pero el vendedor sí. Por ejemplo, una panadería. El panadero no es de comercio, el que amasa el pan. Pero el vendedor, el que está en el mostrador, sí es de comercio. Entonces ahí tenés una diferencia bastante importante. El sueldo del panadero lo negocia el sindicato de panaderos. Y el vendedor, el que está en el mostrador, es el que arregla con nosotros, con el sindicato nuestro. Entonces ahí yo te digo, un vendedor de promedio te cobra pasando los 200.000 pesos, trabajando 8 horas por día, 48 horas semanales. Eso es el sueldo habitual de un comercio, de un empleado de comercio.
Después cambia la antigüedad y la categoría. No importa, digamos, el empleado si es panadero, si trabaja en una pañalera. Exacto. Y si trabaja Es en una vendedor. tienda. Es vendedor de zapato, de pan o de pañales. Después tenemos la categoría que es administrativo. Es el empleado de un estudio contable, de una empresa que hace administración o de un comercio grande que es el encargado de la parte de contabilidad o de los cheques o lo que sea. Bueno, ese es administrativo. Después tenemos un auxiliar especializado. Entran los choferes que reparten la mercadería, entra un carnicero, entra un... ¿Eso porque tiene un poquito más de riesgo? Exacto, hay diferencias, más que en el riesgo, categorizarlo en la actividad, porque después, bueno, las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen en cuenta esas cosas. Si tenés más probabilidad de algún riesgo, vos tenés que estar en la categoría correcta. Eso también nosotros tenemos ahí una diferencia. Un cajero, por ejemplo, si lo único que hace ser cajero es la categoría de cajero, el cajero del supermercado es cajero, no es vendedor. Y cobra por ahí unos pesos más porque una diferencia de caja. Las chicas que cobran acá... Sí, sucede en todos lados eso. El cajero siempre cobran un poquito más porque si vos tenés una diferencia de caja, la recuperás a esa plata de esa diferencia. Bueno, entonces hay ahí unos pequeños matices. Pero bueno, nosotros la idea siempre es asesorarlo de acuerdo a cada situación en particular, porque yo te digo 8 horas, pero decís, no, pero yo trabajo 6, yo trabajo 4, yo trabajo de lunes a sábado. Media jornada, como se está utilizando. Claro, los supermercados, las cadenas acá trabajan los domingos, pero un supermercado, un autoservicio chico no. Esas cosas varían. Y por ejemplo, el otro día me comentaba un empleado, me decía, yo tengo que trabajar el fin de semana feriado. Claro, todas esas situaciones que van surgiendo. Bueno, un feriado, por ejemplo, siempre hay que hacer diferencia entre los feriados. Un feriado es nacional cuando está enmarcado dentro de los feriados nacionales. Por ejemplo, el Día de la Fiesta de la Virgen del Carmen no es feriado para el comercio. Nosotros desde el sindicato invitamos a adherirse a la festividad, pero no es un feriado que está escrito en una ley o en un decreto que vos tenés que respetarlo. Sí es un asueto administrativo para el empleado público, para el que sea. Pero bueno, vos en el feriado tenés el derecho de elegir si trabajás o no. Volvemos a la idiosincrasia del pueblo. Una cosa es tener el derecho y otra cosa es ejercerlo, porque yo tengo que decirle a mi empleador con el que convivo todos los días, mañana no vengo porque es feriado. Y pasado mañana... No sé si alguien lo hace. Bueno, por ejemplo, yo, esta capaz que erráticamente te estoy diciendo, por ejemplo, la empresa grande que tenemos acá de leche, que son empleados, ese feriado no convale. A ustedes los invitan, pero no. No, en el caso de... bueno, ese es de otro gremio, por ejemplo. Otro gremio. Ellos ya son de sindicato de alimentación y bueno, ahí tienen una parte, deben tener de ATIRRA, de industria láctea. Está bien. Están mezclados. Por ignorante, digamos. Claro, por eso. No, pero te explico. Es así. Yo en un empleado de comercio, por ejemplo, si trabaja un feriado, cobra doble. Pero la decisión de trabajar o no es del empleado. Pero en feriados nacionales... Feriados nacionales. Siempre feriados nacionales. Por ejemplo, los puentes turísticos son feriados nacionales. Eso a veces crea confusión. Al ser feriados nacionales, vos tenés el derecho de tenerlo al feriado. Después viene lo que volvemos a la postura donde hay que mediar. Vos podés arreglar, a ver, es un fin de semana largo y vos decís, bueno, no, los 2 feriados no vamos a cerrar. Cerramos uno, total, ese nos vamos a pescar y el otro feriado lo abrimos, pero vas a cobrar doble. Esa sería la forma de arreglar un feriado con el empleado, pero... Eso es feriado nacional. Los feriados nacionales, pero... ¿Y el provincial, por ejemplo, el 3 de febrero? Bueno, esos no son feriados. Los feriados provinciales no existen. Eso es una aclaración que se los voy a hacer desde el punto de vista del sindicato. Un feriado provincial no existe. Lo que existe es un asueto administrativo, un feriado para el empleado público de la municipalidad, de las instituciones provinciales. Pero las provincias no tienen el poder de decretar un feriado. Tienen el poder de decretar un asueto o una situación especial para con sus empleados, pero no pueden decretar un feriado para mí, que soy privado. Eso lo hace la nación. Eso hace muchos años que se terminó, pero nos quedó la palabra feriado dando vuelta ahí.
Bueno, es así. Me quedó algo, a ver, hay montos establecidos, hay ciertas reglas, como por ejemplo esto del feriado, si es nacional, no sé, se paga doble, uno decide si trabajar o no. ¿Pasa que no se paga por ahí lo que se debería? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el empleado en esos casos? Bueno, eso es la situación cotidiana. A ver, yo estoy explicando acá una escala, digo montos, hablo de una paritaria nacional. Después vos eso lo bajás a la realidad. Sí. Entonces la realidad tiene distintos matices. Si vos trabajás 8 horas, tenés que tener un recibo por 8 horas y cobrar lo que dice la escala. Eso es el ideal. Yo tengo que partir desde ahí. Después vos si trabajás horas de más, horas extra, tiene que estar en el recibo y tiene que estar liquidada en el recibo. Tenés una planilla de horario donde vos tenés ingreso de mañana, salís al mediodía, volvés a la tarde. Esas son las normas generales. Después pasa que, todos lo sabemos, cualquier negociación dentro de esa relación laboral tiene distintos matices, donde vos cobras menos, cobras más, una parte la cobras en negro, una parte la cobras en blanco. Es el arreglo con el empleador. Hay una situación ahí. Nosotros los sindicatos no tenemos poder de policía. Claro. El poder de policía quiere decir que yo no puedo ir a un negocio y decirle, muéstrenme los recibos y vamos a controlar. No puedo. Eso yo tengo que hacerlo a través de la delegación de trabajo. En esas situaciones nosotros los sindicatos lo que estamos es con las puertas abiertas para atender las situaciones particulares. ¿Para qué digo esto? Porque vos decís, pues yo tengo que tener la empatía con el empleado y con el empleador. Si yo te digo hoy que en Nogoyá tenemos el 50% de los empleados en negro, vamos a decir, ¿y qué hace el sindicato? Yo hago lo que tengo dentro de mis posibilidades y lo que la relación laboral pide. Cuando yo me refiero a qué pide, que si el empleado está de acuerdo en cambiar esa situación, si el empleador cómo maneja esa situación, y yo tengo que ir viendo todas esas posibilidades, porque es muy difícil la relación laboral hoy en día. Uno no puede ir a interceder en el medio de una relación laboral que ya está medianamente acordada. Claro, por muchos años también. Claro. Y ¿son 8 horas sí o sí? O, por ejemplo, el sindicato puede actuar si yo, por ejemplo, como empleador, quiero tener una persona de 4 horas nada más. No, el 8 horas es la jornada legal de trabajo, la normal, como se le dice. Después, hacia abajo, vos podés tener jornada parcial, que se llama, que son 6 horas por día, 4 horas por día, 2 horas por día. ¿Eso se pone de acuerdo con el sindicato? Eso el empleador con el empleado. Porque vos, por ejemplo, necesitas un vendedor mediodía, lo contratas mediodía. Yo te necesito de mañana. Bueno, de mañana trabajás de 8 a 12 y tenés la mitad de la escala. Esto es todo proporcionado. Vos cobrás proporcional. Esa es la forma. Lo mismo si trabajás de más. Vos tenés que trabajar 1 hora de más, 2 horas de más. Eso lo arregla. Tiene las horas extra. Las horas extras se cobran al 50% del valor más cuando vos pasás las 48 horas semanales. Vamos ahí a esa parte. Yo cobro, vamos a suponer, 50.000 pesos. Sueldo. 50.000 pesos. ¿Cuánto sería después? ¿Hora extra? La hora extra se divide. El sueldo, vamos a hacer un número redondo. Yo tengo 200.000 pesos, es un maestranza inicial que está trabajando en un supermercado reponiendo mercadería. Gana 200.000 pesos. Dale. La hora de trabajo yo la divido por 200. O sea, 1.000 pesos. 1.000 pesos. Eso es lo que vale la hora de trabajo. Bien, entendible. Si yo tengo que poner un valor a la hora. Él trabaja 8 horas por día y un día se queda 2 horas de más, bueno, va a cobrar 500 pesos más. O sea, 1.500. El sueldo normal más 1.500 más. ¿Y los días feriados, como decías? El doble del día. Entonces en el día vos te tocaban 8.000 pesos, vas a ganar otros 8.000 más extra. Así se manejan los cálculos. Pero bueno, yo lo que quiero recalcar siempre es que en los sindicatos chicos como los nuestros, tenés que atender cada situación en particular. Yo les oferto y siempre les digo, ojo que la idea es hablar con el empleado y con el empleador.
que ningún empleador se sienta en la idea de que no, yo al sindicato no voy, yo no entro, no quiero preguntar. Yo tengo empleadores que nos consultan porque tienen duda, porque... Si están pagando bien, si están pagando mal. Claro, que si las horas, que si no las horas, que si lo inscribo así o no. Los contadores, nosotros tenemos una relación con los contadores mucho más cercana porque son los que organizan toda esa parte. Y en todo caso, con el empleado... cada uno que tenga duda, la mejor forma de ir solucionando, digamos, estas cuestiones es charlar y saber un poco dónde estás parado. Está bien. Y de ahí se va viendo. ¿Qué beneficios tiene el empleador haciendo? ¿Se tiene que hacer socio? ¿Cómo es? Bueno, los empleados de comercio tienen, todos los empleados, la mayoría de los sindicatos tienen una cuota sindical que se llama, que es la cuota voluntaria que vos aportás al sindicato. Hay una parte que es obligatoria. Eso lo cuento también porque a veces no todos lo saben. La mayoría de los empleados privados tienen una cuota obligatoria que es para que los sindicatos existan. Porque volvemos a lo mismo, si un sindicato no existiría en una situación de inflación como la de hoy, esta escala estaría acá abajo. Claro. ¿Y cuánto vale tu trabajo? Nadie tiene ni idea. ¿Cuál es la inflación? ¿Cuál es el valor de la hora? ¿Cuánto es el valor del sueldo? No, entonces un sindicato charla con el gobierno, charla con los empleadores y más o menos se trata de estandarizar un poco eso. Es una situación que bueno, yo lo voy a decir desde el punto de vista del sindicato, pero también lo digo desde el punto de vista de la economía argentina. En una economía inestable los sindicatos son muy necesarios. En una economía estable casi no hacen falta porque hay laburo, se pagan bien y se paga por lo que todos realmente... contentos. Claro, no hay ningún problema. Entonces acá sí o sí tiene que haber mediadores. En situaciones conflictivas tiene que haber mediadores. Y bueno, los sindicatos yo desde ese punto de vista creo que son indispensables. Si no, nadie sabe cuánto vale nada. Es muy complicado. Así que bueno, eso es un poco... La idea de un sindicato, en el caso nuestro, los chicos, que se acerque un empleado y diga, mira, a mí me están pagando tantas horas. Después hay situaciones que cada uno tiene que resolver directamente. ¿Por qué digo, a ver, no es que me quiera sacar el problema encima? Vos venís de un lugar, sos vendedora, me decís, mira, yo trabajo 8 horas y cobro 100.000 pesos. Y yo te digo, pero vos tenés que estar cobrando 200. Claro. Pero yo vengo y me traen el recibo, yo lo firmo, pero cobro 100. La primera que tiene el problema es la persona que está firmando un documento que no es. Entonces yo no puedo ayudarte en ese momento. Ahora, si vos me decís, no voy a firmar más un recibo hasta que no me paguen lo que corresponde, es la postura que yo necesito para defenderte. Porque a partir de ahí yo puedo actuar. Lo mismo si vos me decís, mira, Diego... venir y me dice, Diego, yo estoy trabajando 10 horas por día y tengo un recibo por 4. Y bueno, la planilla horaria que vos firmás es de ¿cuántas horas? De 4. Bueno, ¿a qué voy a llegar yo con una planilla que dice 4 horas? Vos firmás 4 horas y todo por 4 horas. No hay forma de que yo te ayude. Vos avalás eso en cierto punto. Vos estás de acuerdo. Entonces hay un momento en que el empleado, pero yo no digo que se inicie un conflicto, pero que se inicie una charla. Una charla que tiene que ser honesta, porque si no estamos dando vuelta al mismo lugar. Yo, sindicato, no puedo ayudarte y vos tampoco vas a salir de esa situación. Claro. Lamentablemente. Pero ¿cuál es el problema en una comunidad como la nuestra? Es muy chica. Tenemos un promedio de 1 o 2 empleados por empleador. Entonces yo los invito y siempre le digo al empleador y al empleado empiecen a charlar. El día que yo necesite un feriado y que quiera tomármelo, bueno, está todo bien. Vos me avisás y te tomás el feriado. Pero el día que yo necesite que vos me laburé, yo te voy a pagar doble. Pero te voy a pagar doble. Claro. Sí, y repito, te voy a pagar doble. Porque si no hay forma. Sí, pasa poco, de hecho. Pasa, pero hay que empezar a cambiar. Pero bueno, sí creo que la postura es esa. Nosotros estamos empezando a trabajar ahora, estamos elaborando una campaña, por así decirlo, invitar un poco a los comercios a que vayan mejorando la inscripción de los empleados porque está muy pobre.
Y yo no lo digo desde el punto de vista, viene el sindicato, joderme ahora que estamos con un lío de la inflación y esto, otro. ¿Y qué hago con el empleado? Andá a un médico y andá a un dentista, andá a comprar un medicamento y sin obra social, sin nada. Entonces, sí. el sindicato está para defender al empleado, no está para defender a la economía del país. Y más allá de que uno tenga una postura flexible, la flexibilidad no es un chicle. Claro. Entonces, yo tengo que el deber, por más que vos estés presionado por el sueldo y porque yo necesito un mango para laburar, yo no puedo permitir y mirar para otro lado y que todos los comercios tengan el 80% de los empleados negros. Bueno, podríamos hablar toda la mañana sobre este tema. Largo y tendido. Y bueno, yo te decía sobre la institución, dónde te vamos a encontrar, en qué horario, qué funciones. Yo te preguntaba, ¿y qué beneficios? ¿Tienes un salón que si sos, obviamente, socio, podés utilizarlo? Sí, una de los sindicatos, bueno, además de todo lo que estamos charlando, tienen una función social con los mismos empleados, su familia, con los afiliados que van incorporándose. Eso hace varias décadas que nosotros venimos trabajando bien, prolijo, no de la gestión que estamos ahora en la comisión esta, sino que normalmente las comisiones de los sindicatos son gente empleado, porque lo forman los empleados, son colaboradores de muchas instituciones sin fines de lucro, son gente solidaria que aporta su granito de arena para que esto funcione. Hace muchas décadas que el sindicato nuestro viene trabajando prolijamente, como quien se dice, en la cuestión institucional y de servicios y económica. Nosotros teníamos, yo hace más de 20 años que estoy con algunos de los chicos, con Patricia Pifó, que me acompaña en la parte de AMEC, de la mutual que tenemos en el sindicato, y hemos venido avanzando de a poco. Es como que hacemos un parate y después hacemos algo. Empezamos con los salones allá en el sector de la placita de la estación, ahí en calle Miura. Tenemos 3 salones de evento, uno grande para 240 personas, 250, y 2 chicos de capacidad de 80 personas. Entonces el afiliado tiene esos beneficios. Después también desde la mutual iniciamos un movimiento lo empezamos con los salones y con la farmacia social, de adherir gente. La adhesión a nuestra mutual es libre, o sea, puede ir cualquiera a adherirse que no sea empleado de comercio para tener algún servicio. No todos, porque el sindicato y la mutual, los verdaderos asociados son los empleados de comercio. Pero, por ejemplo, puedo invitar a adherirte a tener el servicio de la farmacia. Entonces vos te adherís por una cuota mínima y podés comprar en la farmacia. Eso tiene un beneficio directo que son descuentos generales que tenemos en todos los medicamentos. Atendemos obras sociales, PAMI, obras sociales particulares, porque cuando yo hablo de obras sociales, por ahí hay muchas obras sociales chicas, que hay 3, 4, 5 empleados en la localidad y bueno, no tienen dónde comprar si no es en Paraná. Bueno, nosotros estamos tratando de incorporar así obras sociales chicas para eso. Así que un poco la idea es invitar a gente cualquiera que se acerque, se adhiere a nuestra mutual del sindicato y tiene, por ejemplo, la opción de poder comprar en la farmacia. Eso es una. Y bueno, después estamos trabajando en un predio recreativo, deportivo, en la zona del club de Sirio Libanés, pegando a Sirio. Eso vamos de a poco también, a medida que la parte económica nos deja, porque nosotros estamos dentro de este... ¿Está pensado pileta? Es lo primero que me preguntan. Lo de la pileta ya pasó a otra necesidad, a otro nivel de necesidad. Otro nivel económico. Porque el empleado piensa, bueno, por lo menos sindicato, vacaciones, me ve la pileta. Bueno, en algún momento. Sí, vieron que esas son cuestiones que surgen en los momentos económicos, en los veranitos económicos que tenemos en este país, que son cada 10, 15 años. No estaríamos en el veranito ahora, estaríamos entrando al invierno. Así que... En un invierno constante. Bueno, primero, gracias por venir, tomarte este tiempo. Esperemos que hemos evacuado algunas ideas. Más que claro, sí, quedó muy claro. Y a mí sí, me abriste un poquito la cabeza, porque yo sinceramente no entiendo mucho, sobre todo lo que es...
la economía, digamos, de lo que uno tiene que ganar y eso. Y creo que muchas veces uno mismo, como quizás como en este caso empleado de comercio, no sabe mucho cuáles son sus derechos y demás. No, eso es muy importante y lo recalco. El sindicato está abierto para eso. Cuando vos tenés dudas, yo le digo a cualquier gente que conozco, no importa de qué actividad sea, anda al sindicato, preguntar, anda al sindicato, porque lo que yo escucho sin desmerecer ningún tipo de opinión, pero si yo escucho esta escala leída sin el conocimiento, ustedes me van a leer los sueldos brutos, el porcentaje de aumento, y ustedes dicen, el empleado de comercio tuvo 50%, el sueldo bruto que yo te diría que son 350.000 pesos. Pero cobran lindo, ¿no? Nada que ver. Nadie sabe que hay retención y aporte, descuento, y después resulta que lo del bolsillo es esto. Es muy, muy difícil analizar un caso. Entonces yo siempre invito a que se acerquen, que nos pregunten, alguien de la comisión que conoce, bueno, mandar un mensaje, mandar una foto del recibo de sueldo. Eso no me respondiste. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, nosotros en la parte sindical ahora estamos trabajando un poco para mejorar la comunicación, buscando alguna aplicación, algo que nos vincule un poco más digitalmente. Nosotros en las oficinas estamos desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, hacemos atención al público. ¿En dónde? En el 25 de mayo, 738, donde están las oficinas y la farmacia, ahí tenemos la atención al público. Bueno, después lo principal es que se acerquen. Yo le pido, hay que volver un poco a charlar presencialmente, porque si bien la pandemia nos digitalizó, nosotros tenemos mucho vínculo personal y estas cuestiones se hablan personalmente y vos podés explayarte. Hay charlas que tenemos que volver un poco a charlar sobre eso y ver cómo resolver cuestiones más humanamente. Es más difícil por ahí de manera digital. Expresar uno mismo también el problema que tiene. Lo que vos me estás diciendo es muy cierto. Yo te puedo hacer algo frío. Me liquidan bien el sueldo, me mandás una foto, yo tengo un simulador, te lo calculo y te lo devuelvo. Pero hay otras cuestiones que no. Entonces yo puedo hacer un análisis más completo, puedo decir, mirá, vos te está faltando esto, las vacaciones, y te surgen dudas. Y podemos charlar muchas más cosas. Bueno, sí, es un poco... La idea es esa, es vincular. Y repito, la idea es mediar y vincular al empleador con el empleado. Porque se necesitan mutuamente. Yo no tengo... La postura de un sindicato no es contra de alguien, sino que es con alguien. No existe un empleado, sino hacer un tridente, hacer un tridente para que todos tengan empatía entre todos. Así es. Fin de semana, la consigna. Sí, vamos a cerrar con la consigna de hoy. Para cerrar esta hermosa entrevista, espero que a todos les haya quedado claro. Me parece que quedó muy claro y bueno, que todos se acerquen a hacer sus consultas. ¿Cómo es un fin de semana ideal? Un fin de semana perfecto. Y ese depende del cliente. Claro, acá cada uno... Bueno, si yo tengo muchos parámetros. Bueno, en mi, digamos, mi actividad, mi fin de semana perfecto es con la familia, porque el trabajo de la semana llega al fin de semana y yo quiero estar un rato con mi familia. Bien. Muchísimas gracias por tu visita y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando próximamente en otras entrevistas acá en la 104.9. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando ustedes gusten y bueno, cualquier inquietud, si ustedes les mandan mensaje, lo que sea, me lo derivan. Y cualquier cosa, si vos escuchás que nosotros estamos diciendo cualquier cosa, dejen de meter la pata. Pero abiertos para cualquier consulta. Ustedes a veces por ahí tienen alguna duda. Mirá, ¿qué pasará? ¿Qué dice que tal cosa? Bueno, pregunten ahí. Preguntamos. Para eso está. Muchas gracias.